Para invertir en la Bolsa de Valores de Colombia, para convertirse en accionista de alguna de las empresas que están listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, era necesario surtir una serie de trámites un poco engorrosos en alguna de las firmas comisionistas de bolsa que existen en nuestro país. Esos trámites usualmente eran presenciales y además requerían varios días para concretarse y habilitarte una cuenta en alguna de las firmas. TRI es una startup colombiana que ha llegado a revolucionar ese proceso, a facilitar sobre todo a los pequeños y medianos inversionistas todo el proceso que requería inscribirse para hacer compra o venta de acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Pero más importante que eso es la revolución que trajo en materia de comisiones. Aunque ya existían en Colombia varias plataformas que permitían acceder desde casa a través de internet al mercado de acciones, la realidad es que TRI trajo varias innovaciones importantes. Por un lado, una muy sencilla, muy intuitiva, que permite a los usuarios realizar compras y ventas desde la pantalla de un smartphone y permite hacerlo de una manera muy fácil, inscribirse y abrir su cuenta desde el celular también. Pero lo más importante, como les decía, es la tabla de comisiones, que en realidad es disruptiva con respecto a lo que teníamos antes en la Bolsa de Valores de Colombia, con plataformas como las que tienen casas como Credit Corp, como Corredores de Vivienda, como Global Securities y como el mismo Acciones y Valores, que es la firma, digamos, que patrocina y que respalda a TRI. Actualmente TRI cobra solamente 10.000 pesos masiva por cada operación, si se trata de operaciones menores a 5 millones. Si son operaciones mayores a este monto, cobra el 0.2% por operación masiva. Este monto sin duda es muy inferior a lo que se cobraba tradicionalmente por operaciones bursátiles. Las tradicionales operaciones que se realizaban por teléfono usualmente tenían una tarifa que no bajaba de los 150.000 pesos masiva, y en el caso de las plataformas había una tabla de comisiones pues más baja, pero igual las comisiones no descendían, o descendía muy rara vez por debajo de los 40.000, 30.000 pesos. Esta nueva tabla de tarifas sin duda permite que se acceda o que tengan posibilidad de acceder al mercado inversionistas mucho más pequeños, con montos más reducidos. En TRI, además, que es otra ventaja de esta aplicación, es que no se exige un mínimo de inversión. De hecho, solamente hace falta consignar lo que vale una acción para realizar una operación. Obviamente hay que calcular cuándo tiene sentido pagar la comisión de 10.000 pesos, que si bien es baja, pues si usted va a hacer una compra de 100 o 200.000 pesos, porcentualmente sigue siendo muy alta. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Ahora les quiero hablar del que considero yo es el principal error que cometen los pequeños inversionistas en TRI. En finanzas siempre hablamos de un dicho que es que no es buena idea poner todos los huevos en una sola canasta. Aplicado al mundo de las acciones, eso significa que no deberías concentrar todo tu ahorro, todos tus recursos en una sola compañía o en un par de compañías, porque es muy probable que en algún momento tengan algún tipo de problema a nivel financiero, que no tengan buen desempeño, incluso que se quiebren. Entonces se recomienda diversificar. Cuando se diversifica se obtiene mejor rentabilidad, asumiendo también menor riesgo en promedio. En TRI en concreto hay dos opciones para diversificar, para cumplir con este consejo, con esta máxima financiera tan importante que es diversificar el riesgo, y es una, hacerlo de manera manual. Yo considero que esta es una opción equivocada, y la manera manual o tradicional es sencillamente comprar varias acciones con los recursos que tengamos, dividir nuestro capital entre varios nombres, entre varias empresas. El problema de esta alternativa es, piensa por ejemplo que tienes 10 millones de pesos y quieres comprar acciones de 20 empresas listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, pues vas a tener que hacer 20 operaciones y por tanto pagar 20 veces una comisión de 10.000 pesos, es masiva. Esto va a hacer que sea muy caro realizar esta diversificación versus otra opción, que es una opción que yo llamaría automática, que es diversificar comprando ETF. Actualmente en TRI se puede acceder a la compra de dos ETF, el
Colcap o el iColcap y el HColCel. En el caso de TRI podemos acceder a dos ETF en este momento, al iColcap y al HColCel. Estos dos ETFs, como les digo, son acciones, por ponerlo en términos muy sencillos, que están compuestas de otras acciones. Es decir, cuando compras HColCel o iColcap, compras principalmente acciones de forma indirecta de Ecopetrol, Bancolombia, Corfi Colombiana, Grupo Aval, Banco de Bogotá, entre otras compañías muy importantes como las del GEA, Grupo Sura, ISA, Cementos Argos. Esas acciones, que son acciones de las empresas más grandes, más sólidas del país, digamos que están compactadas en cada unidad del HColCel y del iColcap. Aquí ya no hablamos de acciones de iColcap y HColCel, sino de unidades del iColcap y el HColCel. Entonces, esta alternativa te permite, comprando una sola especie, un solo nombre, HColCel o iColcap, por ejemplo, realizar toda esa diversificación que pensabas en un primer momento hacerla de manera manual, comprando acción por acción. Entonces, esto tiene pues varias ventajas. La primera, obviamente, es en temas de costos. Haces una sola operación para diversificar tu portafolio y no 10, 15 o 20 operaciones que te van a acarrear más comisiones. Si piensas que este proceso lo puedes repetir con cierta periodicidad, es decir, si cada mes te sobran 500.000 pesos para invertir en acciones, lo que yo te sugeriría no es comprar con 500.000 pesos varias acciones para diversificar, sino coger ese monto e invertirlo por completo en alguno de estos dos índices. En realidad son muy similares, tienen una exposición bastante parecida a las compañías más importantes del país, entonces cualquiera de los dos que compres va a tener un desempeño más o menos parecido. Por otra parte, cuando compras HColCel e iColcap, contrario a lo que pasa cuando diversificas manualmente, vas a tener acceso a una diversificación profesional que está hecha con base en la capitalización bursátil y que además va a tener una recomposición periódica. ¿Qué significa esto? Que simplemente no es que vas a dividir tu dinero en partes iguales en acciones de Ecopetrol, Bancolombia, Grupo Aval, Grupo Sura, etcétera, sino que esta división o esta repartición de los recursos se va a hacer ponderada por la capitalización bursátil. En el caso colombiano, pues la empresa más importante de nuestra bolsa es Ecopetrol, después vienen acciones como Bancolombia, quizá luego vienen acciones como ISA, como Grupo Sura, como Grupo Aval. Entonces, dependiendo de esa capitalización, es decir, del tamaño de la empresa que está listada en bolsa, pues se van a dedicar más o menos recursos. Eso es muy importante porque se hace una diversificación más profesional, más certera, concentrando más recursos en las empresas más grandes, más importantes del mercado. Por otra parte, se recompone periódicamente. Eso significa que el índice tiene unos periodos de cálculo en los que las canastas, esas ponderaciones de las que les hablo, se recalculan de acuerdo a la evolución del precio en la bolsa y a otros factores. Define cada ETF, pero el caso es que se recomponen, se distribuyen los recursos internamente dentro del ETF, y lo bueno es que no tienes que pagar porque se realicen esas operaciones de recomposición. Entonces son varias ventajas en términos de diversificación, de costos, de gestión, digamos, no activa, pero sí, digamos, con una gestión en la que periódicamente, de acuerdo al desempeño de las acciones y a otros factores internos y de acuerdo a reglas que define cada ETF, pues se van recomponiendo periódicamente. Entonces, no caigas en ese error, que es el más frecuente de los inversionistas en TRI, que es intentar diversificar manualmente. No es una buena idea. Hazlo de manera automática comprando ETF en lugar de comprar una canasta amplia de distintas acciones.